para participar en un foro con compañeros de Argentina y de otros países de Latinoamérica, de Sudamérica. Para mí es un placer y muy grande participar, aunque lo hago desde España, desde Asturias, que tiene pues mucha tradición y mucha hermandad por la emigración, pues uno de esos frutos de la emigración soy yo mismo, ¿no? Que aunque llevo ya más de 50 años en Asturias, pues soy de origen americano, yo nací en México. Aunque como sabe Vanessa, pues que le comenté el año pasado, pues desde los 10 años pues he vivido en España, mi educación general y médica y cardiológica y de insuficiencia cardíaca pues es eminentemente europea y española, pero no por ello mis raíces dejan de ser de donde son. Bueno, pues me han encargado pues a poner un poco al día el tema de la insuficiencia cardíaca avanzada, opciones de tratamiento y sobre todo poner en juego o dar la entrada a los dos siguientes ponentes que hablarán más específicamente de trasplante cardíaco y de asistencia ventricular. Lo primero, pues el conflicto de intereses. Estos son mis conflictos de intereses. Como decía Javier, pues sin el apoyo de las casas comerciales es imposible trabajar en este mundo. El índice, yo voy a intentar hablar de los tres temas importantes: insuficiencia cardíaca avanzada, trasplante cardíaco y asistencia ventricular, pues dando un poco la problemática actual y las novedades de los últimos años, sobre todo a partir de las últimas guías, sobre todo de la Sociedad Europea de Cardiología, que son las que usamos en España, en la Sociedad Española de Cardiología. Lo primero, pues que hay que empezar por las definiciones, ¿no? La definición de insuficiencia cardíaca avanzada pues ha sido muy controvertida. Cada autor o cada publicación o cada sociedad científica tenía la suya propia y así pues uno puede encontrar varias. Pues debido a esto, el año pasado, hace 2 años, liderados por la doctora Marisa Crespo, una amiga de aquí de Galicia, pues en la Sociedad Europea de Cardiología se quiso unificar este concepto y así pues a partir de entonces pues tenemos que cumplir una serie de criterios para hablar de insuficiencia cardíaca avanzada. Tengo aquí la pantalla esta que la voy a quitar ya, muy bien. ¿Cuándo podemos hablar de criterios diagnósticos de insuficiencia cardíaca avanzada? Pues se tiene que cumplir un criterio fundamental, que es que haya síntomas de insuficiencia cardíaca en clase funcional 4 o 3 avanzada de la sociedad de la NIJA, de la New York Heart Association, y además que haya una disfunción ventricular severa que se tiene que definir por lo menos como uno de estos factores: fracción de eyección de ventrículo izquierdo menor del 30%, insuficiencia derecha aislada, por ejemplo, la displasia ritmógena, una cardiopatía valvular o congénita no susceptible de reparación quirúrgica, o una elevación persistente de los péptidos natriuréticos, o disfunción diastólica o alteraciones estructurales del ventrículo izquierdo que permitan definirla como insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada o de rango intermedio. Además, también tiene que cumplir necesariamente que tenga un empeoramiento clínico que haya requerido más de un ingreso o visita a urgencias en el último año y que haya un empeoramiento de la capacidad funcional objetivable por un test de esfuerzo, bien sea un test de 6 minutos, de menor de 300 metros, un consumo de oxígeno por ergospirometría de menos de 12-14 mililitros por kilogramo minuto, o que su capacidad funcional le impida hacer una de estas dos pruebas. Es importante para el pronóstico, pero no es necesario para el diagnóstico, que exista una disfunción renal, una caquexia cardíaca, alteraciones hepáticas o de la coagulación, hipoxia tisular medida por el ácido láctico, o signos o datos o constatación de hipertensión pulmonar. Con eso ya tenemos la insuficiencia cardíaca avanzada. ¿Qué ha pasado en los últimos años? ¿Qué ha pasado en lo que llevamos de siglo XXI?
Pues cuando yo empecé, ya soy una persona que voy cumpliendo años, cuando yo empecé a estudiar o a ejercer la cardiología, los únicos tratamientos que podíamos ofrecer a los enfermos con insuficiencia cardíaca eran la digital y los diuréticos. No había nada que se hubiera demostrado, como vemos aquí en estas marcas, hasta los años 80 había poco o nada que se pudiera ofrecer a los enfermos con insuficiencia cardíaca. Afortunadamente, a lo largo de estos 40 años ha habido, yo creo que la mayor revolución médica ha sido en el tratamiento y en el enfoque de la insuficiencia cardíaca. Hemos entendido qué es, cómo se produce la fisiopatología y nos ha permitido atacar por varios frentes y de ahora mismo pues ya tenemos un arsenal armamentístico o medicamentoso muy grande para combatirla. Desde las guías del 2016, están preparándose las del 2021, que serán probablemente, son muy esperadas y van a ser muy innovadoras, pues ha habido unos hitos muy importantes. Ha sido la aparición de un nuevo grupo farmacológico que es muy beneficioso para la insuficiencia cardíaca, que es la neprilesina, el famoso sacubitril/valsartán, que cuando se presentó en 2014 pues fue la revolución del Congreso Europeo de ese año, que se demuestra que ante un tratamiento que ya era muy eficaz, como eran los inhibidores de la ECA, pues disminuía un 20% de la mortalidad. Y cuando ya nadie esperaba grandes inventos ni grandes acontecimientos, el año pasado el Congreso Europeo de Cardiología pues nos demuestra la existencia de un nuevo grupo farmacológico que era un antidiabético, que se estaba usando como antidiabético y que en enfermos, incluso sin diabetes, mejoraban el pronóstico de la insuficiencia cardíaca no congestiva. Son la dapagliflozina o los SGLT2, los inhibidores de los SGLT2, pues que están entrando con mucha fuerza y que son un nuevo grupo terapéutico que nos va a ayudar a nuestros enfermos. ¿Qué ha pasado en estos 30 años de historia? Pues hemos aprendido a tratar los enfermos. Cuando empezaron los inhibidores de la ECA en los años 80, últimos 80, primeros 90, pues vimos que sí eran ya fármacos que beneficiaban a nuestros enfermos, que había una modesta mejoría de su pronóstico en cuanto a vida, pero si ya utilizamos los nuevos tratamientos, la nueva combinación aceptada por todas las guías, que son los ARNIs, betabloqueantes y más los inhibidores de los receptores mineralcorticoides, pues tenemos unas reducciones del riesgo de mortalidad cercanas al 40%. O sea que sí hemos mejorado mucho el tratamiento médico. Lo que pasa es que para que el tratamiento médico sea eficaz tenemos que aplicarlo y tenemos que aplicarlo a las dosis que nos recomiendan las guías y los ensayos clínicos. Tenemos que intentar por todos los medios alcanzar las dosis recomendadas y que el enfermo las tome y las cumpla, que eso es mucho más difícil de lo que parece. ¿Qué va a pasar en el año 2021? ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando ahora? Pues que, como comenta Caroline Lamb en el último reunión online de la Sociedad Europea de Insuficiencia Cardíaca, que tuvo que celebrarse, iba a ser en Barcelona y tuvo que ser online el mes pasado, bueno, este mes, todavía estamos en junio, pues que ya sabemos que hemos aprendido mucho de fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Y en esa fisiopatología de la insuficiencia cardíaca hay 5 mecanismos o 5 caminos por los que se produce esta enfermedad, ¿no? Y tenemos que actuar sobre estos, y podemos actuar ya sobre estos 5, modulando estos 5 caminos de la insuficiencia cardíaca para lograr un beneficio a nuestros enfermos. Es el sistema renina-angiotensina, el sistema adrenérgico, el sistema mineralcorticoide, el sistema de la neprilesina y el SGLT2, que no sabemos qué sistema es, no sabemos cómo actúa, aunque sabemos que actúa. Sabemos que el efecto diurético únicamente que produce, glucosúrico, que producen estos enfermos no es suficiente para
explicar sus beneficios cardiológicos. Pues sabemos que ahora mismo el tratamiento más importante o más beneficioso para los enfermos con insuficiencia cardíaca es la asociación de estos fármacos, que deberíamos empezar con un ARNI o con un betabloqueante. Si no podemos dar el sacubitril/valsartán, pues sí sigue siendo válidos los inhibidores de la ECA, los bloqueantes de los receptores de la angiotensina 2. Hay muchos países donde no es posible hacerlo porque no están todavía autorizados o son medicamentos realmente caros. En España, que hay un sistema sanitario universal, en teoría gratuito, pues los medicamentos cuestan un poco y es la primera vez que yo he visto a enfermos que vienen a decirte que no pueden pagarlo. En España cuesta aproximadamente, con la reducción que se da al enfermo asegurado, pues aproximadamente 100 euros al mes. Y en una época de crisis, que no os voy a hablar yo de crisis, pero que no creáis que en España estábamos mucho mejor, pues en los que los salarios de mucha gente, vamos, de la mayoría de los trabajadores están por debajo de 1.000 euros, pagar 100 euros ya solo de la medicación es el 10% de un sueldo para una familia de varios miembros que tengan que vivir, pues es complicado. Entonces se tiene que empezar con uno de ellos, se tiene que dar indistintamente, empezar con betabloqueantes o con ellos, pero siempre alcanzar la máxima dosis. Si no se obtiene el beneficio a añadir una inhibidores mineralocorticoides, que es la espironolactona o la eplerenona, y sean diabéticos, sin duda, o incluso sin ser diabéticos, añadir un SGTL2, un inhibidor de los SGTL2. Y luego, en un segundo nivel, pues nos quedarían para enfermos que, a pesar de todo, siguen con frecuencias cardíacas elevadas, ivabradina, en algún determinado subgrupo racial en la asociación nitratos e hidralacina, y de acuerdo con los resultados del estudio Galactic, en los que, a pesar de todo, sigue empeorando la insuficiencia cardíaca, se podría utilizar el Verici-4. A pesar de todo ello, pues los enfermos siguen empeorando y tenemos otras alternativas. Y el trasplante cardíaco ya no es una utopía. El trasplante cardíaco es una realidad que ya existe y que se están haciendo pues aproximadamente entre 4.000 y 5.000 trasplantes cardíacos al año en el mundo. ¿Qué ocurre? Pues que ya llevamos pues desde hace mucho tiempo en una meseta y es muy difícil que aumente este número de trasplantes. Al que le toca, pues es una gran terapéutica, pero tienes que tener mucha suerte para que te toque esta lotería. La supervivencia del trasplante cardíaco, según los datos de la Sociedad Internacional de la Heart Lung Transplantation, pues es esta es la curva de supervivencia: al año un 80%, a los 10 años más del 50% y una supervivencia media de unos 12 años. ¿Pero qué ocurre? Pues, por ejemplo, en esta estimación que se hizo hace unos años por la Sociedad Europea de Cardiología, que en el año 2015 se habían hecho 2.200 trasplantes, si sabíamos que había 25 millones de enfermos con disfunción ventricular asintomática, pero que severos había 250.000 de enfermos con insuficiencia cardíaca avanzada, potencialmente candidatos a trasplante. Entonces, realmente, el trasplante lo podemos ofrecer a un número muy pequeño de pacientes. En España sabéis que nos enorgullece decir que el trasplante y la donación de órganos es la joya de la corona, que somos el modelo español de donaciones, el modelo a seguir en todo el mundo, que hemos conseguido entre todos, gracias a la organización de la ONT, de la Organización Nacional de Trasplantes, alcanzar casi la cifra de 50 donantes por millón de habitantes año, que es bastante general y bastante uniforme en toda España. Aquí, esta es mi zona donde voy yo, pues estamos por 52. Santander en 89, pero son poblaciones más pequeñas y variaciones de 2 o 3 trasplantes que suben mucho la incidencia, pero bueno, estamos muy por encima de otros países. El segundo país
está aproximadamente en la mitad, 25 donantes por millón de habitantes. Y nosotros que estamos en una gran situación, pero tenemos un grave problema, que más de la mitad de los donantes ya son de más de 60 años, que en teoría ya no servirían para cardíaco. Y hay otro problema muy importante. Hasta ahora, pues se supone que los donantes venían de los accidentes de tráfico. Pues aquí vemos que desde el año 2000, en el que aproximadamente un 10%, un 20% eran por accidente de tráfico, en el año 2019 menos del 5% fueron por accidente de tráfico. En España ha habido campañas muy serias y muy importantes para disminuir los accidentes de tráfico y han sido realmente muy eficaces. El carné de puntos, la obligación de llevar casco a los motoristas, las limitaciones de velocidad en las carreteras, multas muy serias, pues consiguieron pues, una reducción indudable. Si eso nos vamos más atrás, en el año 92, el 50% de los donantes eran por causa de traumatismos, más del 40% por tráfico. Y se han transformado, pues como decíamos, en menos del 5% ya en el año 2020. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora mismo la mayoría de los donantes son por accidentes cerebrovasculares. Y si tienen enfermedad arteriosclerosa cerebral, pues también tendrán enfermedad arteriosclerosa en el corazón, con lo cual pues son unos donantes de más edad y de peor calidad. Además, pues vemos aquí en datos del registro nuestro de trasplante cardíaco, casi un 50% de los enfermos se trasplantan ya con un soporte circulatorio transitorio, tanto Levitronics, con una Centrimac Levitronics, o con ECMO. Balón de contrapulsación pues ha sido sustituido por las dos anteriores. Es decir, que nuestros enfermos cuando se trasplantan están peor y les estamos poniendo unos corazones de más años y de peor calidad. Pero afortunadamente, pues por muchos otros motivos, entre otras cosas porque aprendemos a cuidarlos mejor, pero pues las curvas de supervivencia no se han resentido e incluso han ido mejorando. En rojo tenemos la década del 10 al 19, que es mejor que las décadas anteriores. Esto es un ejemplo de lo que nos pasó este año. En España se tienen pues, entre 7 y 8 donantes todos los días, que suponen hacer 15, 18 trasplantes al día de todos los órganos, y desde marzo hasta abril, pues por culpa de la pandemia, pues desaparecieron. Estuvimos parados durante estos 2 meses. Se hicieron anecdóticamente trasplantes. Eran casos muy concretos y muy graves y con un donante local súper seleccionado. Entonces, el trasplante es una realidad y una suerte para el que le toca, pero es que hay mucha gente a la que no le toca y no le va a tocar. ¿Qué alternativas tenemos? Pues afortunadamente pues siempre hay alternativas. Pues ya desde hace muchos tiempos, ya desde hace 20 años, pues bueno, no más de 20 años, antes de incluso del trasplante ya había prototipos de asistencia ventricular que se estaban tratando. El Jarvik 1 pues es de aproximadamente los años 90 y pocos, pero ya una tecnología, cuando ya se generaliza con el Thoratec 1, un flujo pulsátil, pues ya hace más de 25 años. La tecnología ha ido evolucionando desde los pulsátiles a las bombas axiales, a las nuevas bombas centrífugas intratorácicas que se ponen actualmente. En las guías del 2016 que la Sociedad Europea de Cardiología, que esto es lo único que se dice de las asistencias ventriculares, que se deben de considerar en un implante de una asistencia ventricular en pacientes con insuficiencia cardíaca en fase terminal, que esté ya a tratamiento óptimo con fármacos y todos los dispositivos que podamos poner, estamos hablando de la terapia de resincronización, y que a pesar de ello, pues van mal y se tiene que usar para mejorar los síntomas o como puente al trasplante.
En el registro Intermax, en el tercer informe del año pasado, del año pasado, pues ya se ve la curva de supervivencia de más de 16.000, de más de 13.000 pacientes que tenían un dispositivo de asistencia ventricular. La mayoría era HeartMate 2. Y con este dispositivo vemos que la supervivencia al año pues ya se acerca al 80%, y a los 3 años pues es aproximadamente el 60%, que ya es muy parecida a la del trasplante cardíaco. En este mismo registro ahí me gustaría, aunque sé que lo van a tratar mucho más a fondo dentro de unos minutos, quería decir dos cosas. Según la indicación, los resultados son diferentes. Lógicamente, en los que se indica como terapia de destino, la mayoría son porque tienen contraindicaciones para trasplante. Entonces, si tienen contraindicaciones para trasplante, es que tienen comorbilidades. Entonces, no es de extrañar que el resultado sea peor, que los resultados sean peores. Por otro lado, según el grado Intermax, esta curva es muy importante. Vemos que el Intermax 1 tiene unos resultados mucho peores que el Intermax 2 y desde luego muchísimo peores que el Intermax 3 y 4. Las asistencias ventriculares como terapia de destino o como terapia de larga duración es una indicación, nunca debe ser una indicación urgente. Tiene que ser una indicación programada para enfermos que estén suficientemente bien para aguantarla. La indicación grado 1, que es en Intermax 1, que es la que se nos antoja cuando vemos un enfermo en estas características, hay que hacerle algo, hay que trasplantarlo, hay que ponerle una asistencia, suele terminar catastróficamente. Una pregunta que surge cuando te dan a elegir entre un dispositivo con flujo continuo o un flujo pulsátil es ¿cuál será mejor? Pues intuitivamente podríamos pensar que el flujo pulsátil, que se parece más al fisiológico del corazón, sería mejor, pero cuando vamos a los estudios vemos que claramente los dispositivos de flujo continuo tienen mejores resultados que los de flujo pulsátil. Y esta otra diapositiva también es fundamental para entender lo que podemos hacer. En azul tenemos la curva de supervivencia de las asistencias del ventrículo izquierdo, que tienen unos resultados, como habíamos dicho, excelentes y superponibles al trasplante cardíaco. Sin embargo, las asistencias biventriculares, ya sea cuando las ponemos simultáneamente a la izquierda o las ponemos ya como rescate después, que por fallo a medio o largo plazo del ventrículo derecho que precisan asistencia, los resultados son mucho peores. La asistencia ventricular es un tratamiento para la disfunción izquierda, que no se puede asistir, no hay todavía ningún método de asistencia del ventrículo derecho. ¿Qué dispositivos podemos escoger? Pues ahora en el mercado, pues estos son los 4 más importantes. Hay más, pero prácticamente en todo el mundo se está poniendo HeartMate 2, se está pasando al nuevo tipo, al HeartMate o al HeartMate 3 y la evolución del Jarvik. Nosotros en España tenemos experiencia con estos 2 dispositivos, con el HVAD y con el HeartMate 3. ¿Y que se han comparado? Pues entre ellos 2 no se han comparado y probablemente no se compararán nunca. Pero sí se ha comparado el HeartMate 2 con el HeartMate 3. En cuanto a supervivencia es similar, no ha habido grandes cambios, pero sí se ha encontrado en el estudio, en el registro y el estudio Momentum, que el número de accidentes cerebrovasculares o reoperaciones por trombosis de la prótesis del dispositivo es muy significativamente menor en el dispositivo HeartMate 3 que en el HeartMate 2. Por lo cual parece sí que es un avance muy importante y yo os puedo comentar que en nuestra experiencia, que llevamos 13 casos puestos,
los 13 con muy buenos resultados y con un índice de complicaciones muy bajo y una facilidad del seguimiento muy alta. ¿Qué hay que hacer? Pues hacer un estudio muy detallado y muy profundo de los enfermos antes de hacerles una asistencia o un trasplante. Tenemos que estudiarlos todos, hacer un estudio general no cardiovascular en que tengamos en cuenta la función pulmonar, la hepática, la neurológica, la renal, descartar un fallo multisistémico, ver muy bien la edad biológica del enfermo, su estado nutricional, descartar problemas psiquiátricos o sociales, problemas infecciosos o malignos o neoplasias, y luego pues ver su estado cardiovascular, pues evidentemente es muy importante. Y dentro de esto es particularmente importante porque va a marcar el pronóstico y va a marcar si se puede o no hacer el estudio del ventrículo derecho. Hay que valorar muy bien el ventrículo derecho, que es donde va a fallar, porque no es posible hacer una asistencia de destino para el ventrículo derecho. Van mal y es perder el tiempo y el dinero y hacer sufrir a los enfermos. Incrementa el fallo del ventrículo derecho la mortalidad hasta 6. Hay que hacer una valoración tanto por eco, por laboratorio, por datos hemodinámicos. Todos son contraindicaciones podrían ser contraindicaciones y hay que tenerlo muy bien evaluado. Tenemos muchos scores y muchos parámetros, la relación entre la presión de aurícula derecha y la PCP, la presión de aurícula derecha, la PCP, el trabajo del Stroke Volume Index del ventrículo derecho. Ha habido muchos scores de riesgo, por ejemplo, este publicado en el Heart Transplantation en 2010, en que estudia 14 o 15 parámetros y nos diferencia a los enfermos en riesgo bajo, medio, alto, y con los de riesgo alto debería estar contraindicado. En nuestro servicio y en otros servicios aquí de España, pues estudiamos datos demográficos, ecocardiográficos, analíticos y hemodinámicos. Estos son los datos ideales y si hay muchos que no los cumple, pues son de mal pronóstico y tenemos que pensar muy mucho si vale la pena hacer o no el esfuerzo de la asistencia ventricular. En resumen, ¿quién sería candidato a trasplante o quién sería candidato a una asistencia ventricular? Pues en general, un candidato a trasplante serían aquellos que tienen ya disfunción de ventrículo derecho, que tienen una miocardiopatía restrictiva, porque tiene que haber una cavidad suficientemente grande para que quepa el dispositivo. Si tienen muchas arritmias ventriculares intratables, porque en casos de arritmias la asistencia va a ir mal. Si no se puede anticoagular, porque la anticoagulación es imprescindible después de una asistencia. Si son cardiopatías congénitas muy complejas, porque el corazón lo tienes que mantener, entonces tienes que quedar en una estructura pues aceptable, y la insuficiencia cardíaca se tiene que corregir, y se tiene que corregir con una válvula biológica antes de que se pueda implantar una asistencia. ¿Quién es el candidato a asistencia ventricular y no trasplante? Pues cuando hay contraindicaciones para trasplante, hipertensión pulmonar, cáncer reciente, disfunción renal o de otros órganos, que serían contraindicaciones para el trasplante. Se pondría una asistencia bien como terapia de destino o como terapia puente a elegibilidad. Hay un algoritmo clásico que dice que en la insuficiencia cardíaca avanzada tenemos que estudiar si son candidatos a trasplante. Si es candidato a trasplante, se trasplanta, y si no, se le pone una asistencia. Después, si vuelve a ser candidato a trasplante, pues se podría trasplantar o no. Perdón. Si no es candidato a asistencia, pues tendríamos que ir a paliación. Pero probablemente este paradigma, esta línea de actuación, pues en un futuro próximo, dada la limitación que tenemos de donantes, pues tenga que cambiar a que los enfermos, lo primero que tengamos que preguntarnos es si son candidatos a asistencia, y si son candidatos de asistencia, ponérsela, y si no, pensar si son candidatos a trasplante.
por último, quería mostraros pues, cómo está evolucionando la asistencia ventricular en España. Hasta el año 2012 aproximadamente era anecdótico. La mayoría eran dispositivos EXCOR, pulsátiles y externos. Y es en el 2013 cuando empezamos a disponer del hardware. Hay un lento crecimiento y este lento crecimiento pues, se hace muchísimo más evidente con la aparición del GERMATE 3, que actualmente pues, se está siendo ya el responsable del 75% de los implantes que estamos poniendo en España, con unos resultados yo creo que mucho más que aceptables y también con una complejidad mucho menos de la que no sospechábamos. Pues muchas gracias y espero no haberos aburrido demasiado. Muchas gracias, José Luis. No, muy bueno. La verdad que excelente. Vane, no sé si querés, bueno, nosotros tenemos para plantear una votación, pero no sé si querés hacer un par de preguntas que hayas recibido, ¿qué te parece? Porque la verdad que está muy interesante. Yo creo que de alguna manera con el tema básicamente de la limitación de donantes y las largas listas de espera, hemos de alguna manera flexibilizado mucho a los receptores y, como dice José Luis, los dadores a veces no son de tan buena calidad. No sé si tenés un par de preguntas. Mira, estamos muy bien con los tiempos. Sí, sí, estamos perfectos. La verdad es, no, agradecerle, contarle que ya algo sabe José Luis, que bueno, nosotros estamos como en el 2006, 2008 estaban ustedes, que estoy viendo que tenían 1 o 3 asistencias ventriculares. Y eso que acaban de hablar, los dos ponentes que te siguen son son referentes de los 2 centros más importantes de trasplante, con mayor N de pacientes en el país, así que yo preferiría que terminemos todo y si quieren ir haciendo alguna pregunta, a ver si acá hay alguna en el chat, pero yo preferiría que sigan y dejar todas las preguntas para el final. ¿Les parece? Sí, me parece bien. ¿Qué te iba a decir? Bueno, nosotros habíamos diagramado entre todos unas 5 preguntitas, lisa y llanamente para ver, sobre todo qué pensaban acerca de un par de cositas, y sobre todo de las indicaciones y contraindicaciones, etc. Si les parece, hacemos una votación, son 2 minutos, 1 minuto, podemos hacer la votación, ustedes se tienen 2 minutitos para responderlas y listo. A ver qué opina la gente. Dale, empecemos por ahí. A ver, Belén. El doctor Luis Lambert tiene que dejar de compartir pantalla, me han dicho. José Luis. Mariano, bueno, otro de los cirujanos de otro centro muy importante de Argentina. Mariano Brancic pregunta. Estoy intentando, no sé si lo dejaría. José Luis, ¿pudiste dejar de compartir? Estoy intentando, no creas tú. Ahí está. Lo hicimos de acá, no te hagas problema. Lo hace sino del central. José Luis, te pregunto a Mariano Brancic, que es otro referente de trasplante cardíaco, cirujano del Instituto Cardiovascular Buenos Aires. Pregunta, ¿cómo manejan ustedes en trasplante para los pacientes selectivos frente a la posibilidad, frente a esta pandemia? Un poco contanos, si bien vos estás en un área donde no hay mucho COVID, ¿cómo lo han manejado en general en España? Se me oye, ¿verdad? Sí, ahora se escuchaba, estaba cerradita, sí. Sí, había cerrado. En el momento crítico de la pandemia, es decir, desde la última semana de marzo hasta el 15 de abril, los hospitales se llenaron, o sea, Madrid y Barcelona se colapsó y nosotros hicimos un plan de que todos nuestros agudos estaban para los enfermos COVID. Todos los programas se cerraron, se pararon totalmente. Afortunadamente no tuvimos ninguno urgente, entonces los selectivos se cerraron. Cuando ya nosotros empezamos a bajar la pandemia,
y nosotros tenemos 2 unidades de intensivos cardiológicos, de 10 camas cada una. Cuando ya teníamos una totalmente disponible para nosotros, para los enfermos cardiológicos no infectados, pues reabrimos el programa con muchas cautelas, solo para donantes locales, en principio. Entonces tuvimos suerte, tuvimos un receptor, vamos, de los que teníamos en bastante apto y lo pusimos sin ningún problema. Pero estuvimos entre 2 y 3 semanas absolutamente cerrados. Hospitales como Puerta Hierro, que es muy grande, pero que está en Madrid y que tuvo pandemia, tuvieron, pues, no sé si 1 o 2 enfermos que tuvieron que trasplantar por urgencia, y sé que por lo menos que uno se contagió y se murió. Sí, 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 sí. Y estuvo bueno, como vieron la lista, vamos, la gráfica que les enseñé, hubo una caída total durante casi un mes de donantes, no hubo. Ahora mismo nos hemos recuperado y estamos otra vez ya prácticamente en fase normal. Pero se cerraron los programas, sobre todo por la incertidumbre que había. Sí, Y yo pues se creo les que se hizo contagió bien, en el ¿no? hospital. ¿Eh? El que falleció en Madrid se les contagió prealta. No lo sé muy bien porque como no lo hemos hablado en Petit Comité, que Ah, sabemos poco, está bien. ya sabéis que hay que esperar un poco a que pase todo. No sabemos si se contagió en el hospital, si ya venía, si fue el donante o fue pues que tenía que ir mal y fue mal, porque luego pues son enfermos que están urgentes, que están con una asistencia y que tienen una alta mortalidad también intrahospitalaria, vamos. Sí, Bueno, de totalmente. alguna manera el cierre de servicios en forma fue global, porque nosotros también, y creo que sucedió en todos lados, que separaron de alguna manera todos los programas por temor en Nosotros, realidad y por la necesidad, ¿no es cierto? nosotros las primeras semanas de la pandemia pusimos un Hermate, porque nuestro hospital y nuestra zona pues no tenía todavía problemas. No se había decretado oficialmente la pandemia, el cierre, ya estaba empezando a haber muchos, pero teníamos un enfermo que estaba mal, que ya teníamos todo preparado para colocarle la asistencia, y entonces pues ya estábamos medio alarmados, y como estaba todo en marcha, no teníamos casos en el hospital, pues lo pusimos. No sé si hicimos bien o hicimos mal, lo pusimos el 18 o el 19 de marzo. Fue muy bien, no tuvo contagios, no tuvo problemas, pero si se hubiera contagiado, pues estaríamos hablando casi desde la cárcel, probablemente. Pero que bueno, que eran unos momentos que es muy difícil, sin saber exactamente lo que ocurre. Tienes un enfermo mal, tienes ya todos los dispositivos, ya estaba todo preparado, porque esto se programa, ¿no? No es, un trasplante siempre es pues cuando surge el donante, pero la asistencia es lo que decía yo antes, que es un procedimiento electivo, que lo tienes que tener preparado. Y bueno, pues lo pusimos y fue bien. Luego ya cerramos el programa y ya no pusimos más hasta, pues cuando haya un nuevo caso, pues lo pondríamos, ¿no? Bueno, escúchame, te hago un par de preguntas más y después seguimos porque hay otra pregunta muy buena Sí, que hay un par de preguntas más. en cuanto al donante marginal versus asistencia ventricular. Nosotros, bueno, en Argentina tú sabes que la situación económica quizás, no sé si nos permite, pero ¿cuál es tu opinión? Ah, Nosotros tenemos Coruña, que la conoces tú, a Marisa Crespo, mucho. sí, Y sí, Marisa. nosotros somos los que usamos donantes de más años, donantes más añosos. Y van bien, vamos, va bien. Eh, Todo el mundo quiere un donante de 40 años, varón, que haya muerto de un accidente, de un traumatismo craneoencefálico, ¿no? Entonces eso no existe. Y entonces,
tienes enfermos en lista de espera grande o en urgencia y te ofrecen un donante. ¿Qué es donante marginal? Pues según la definición, todos. Pero bueno, Sí. un donante de 4 horas de isquemia que haya sido hipertenso y fumador y que tenga 55 años, que tenga coronariografía normal y que tenga un ecocardiograma con función normal, pues lo aceptamos, lógicamente. Y aceptamos. Y si tienes 61 años, lo aceptas. Pues si tuvieras 69 no te lo pensabas. Pues con 61 pues lo ponemos también. Depende mucho del momento, de cómo tengas el donante, de cómo esté la lista, de las circunstancias, ¿no? Después, le Donantes pre- marginales ahora son todos, yo creo que hay que usarlos. Si no usas donantes marginales, No no usas nada. encontrarás, cierras el programa de trasplante. Sí, sí, Y totalmente. luego, ahora, yo creo que el debate ahora mismo es qué hacer con los urgentes, con los que están en urgencia cero, que llamamos en España, que son ya el 40 y muchos, casi el 50% de los donantes que ponemos, y en el mundo igual, vamos, en el registro de la Sociedad Internacional el 50% se trasplantan con una asistencia. Pues esos van peor que los selectivos. Y los selectivos están esperando en lista de espera. Entonces, yo eso no lo sé responder. Pero ¿qué es mejor? ¿Trasplantar a a los selectivos, que van a tener un mejor resultado y un mejor supervivencia a largo plazo? O trasplantar a una persona que está en una asistencia ventricular que si no se lo pone se va a morir a corto plazo. Pues la respuesta sería los dos, pero si tienes que escoger, pues es difícil. Yo digo, para eso nos pagan a los que estamos esto. Tenemos que decidir en ese momento qué somos, tal qué cual. hacemos. Bueno, esta pregunta la hizo Sharon de México, Sharon Suárez. Un saludo, Sharon. Nos quedan 2 preguntas que las vamos a guardar para el final porque Y tienen que ver con al final, asistencia porque y va a si no, hablar Ricardo. Sí, que son bien. las preguntas del momentum y un poco el tipo de asistencia, que eso lo va a hablar Ricardo Marenquino en su charla. Así que si querés, no sé si querés seguir con la votación o seguir como vos quieras, Javier. Sí, podemos hacer la votación. ¿Te parece, Belén? Presentarla ahora. Tenemos 1 minuto. No es examen, obviamente. A ver qué No piensan. vamos a Y saber quién votó cada uno. Son 207 participantes en este momento, así que vamos a ver cuánto. mira qué level. Ah, dale, Dale. presentala, ponela. Ahí está. ¿Las pueden ver? Sí. Sí, léelas vos si querés, para Bueno, todos. como no, consideraría una contraindicación absoluta para trasplante cardíaco aquellos pacientes. Ah, hay algo. Está bien, sí, sí, dejala así, después viene Elian para contestar un poco eso. ¿Qué ¿Con consideran que H-User? La puede... primera es para trasplante cardíaco con HIV. A ver, vamos por la primera, no contesten todas juntas, solo la primera por ahora. Che, a mí no me deja poner no. De acuerdo a su lugar de trabajo y las posibilidades que uno tiene, ¿qué método de asistencia parece imprescindible tener? ¿Qué grado de Intermax priorizaría para comenzar con una asistencia? ¿Considera que los dispositivos de asistencia circulatoria de soporte corto son la mejor alternativa como puente al trasplante? Y cree usted que un registro como el RADAC, el Registro Argentino de Asistencia Circulatoria, es importante y necesario para nuestro país? Esas son las preguntas. Le damos 30 segundos, tampoco es un O alguien que conteste examen muy verdad, no difícil. es importante. No, puede haber un no, puede haber no, porque es, no sé cómo nos va a Sí, ir acá en por nuestro supuesto país. que sí, por Ponga, supuesto. por supuesto, sí, por Dios, es chiste. Bueno, siguen votando. Sí, parece que sí, que hay bastante gente.
Sí, sí. Vamos registrando hasta el momento 120 votaciones, nos faltan 100 más. Vamos, participen, es gratis, no tiene COVID. No, y además es anónimo, porque sabemos sí o Y no, pero no. además es anónimo. Después lo vamos a buscar a las casas. Bueno, la terminamos ahora Y si querés y la compartimos los analizamos, resultados, ¿no? dale. Bueno, para la primera, son pacientes con HIV, el 30% estaba de acuerdo como una contraindicación absoluta, es interesante eso, de acuerdo al lugar de trabajo y a las posibilidades, qué método de asistencia, parece que todos quisieran ECMO y balón por lo menos en un 60%, es bastante aceptable. ¿Qué grado de Intermax priorizaría? Intermax 2. Considera que los dispositivos de asistencia circulatoria de soporte son la mejor alternativa. 75% dijo que sí. Y bueno, parece que el RADAC vamos a tener que darle mucha importancia y bolilla, Vanessa, porque casi el 98%. Bueno, acá están varios de los que idearon el RADAC. Está la gente de Ahí Favaloro, tienen. del italiano, Mariano Brancic, Sí, está están la todos. gente del Argerich, están todos los de RADAC, el alma mater de todos ustedes, los cirujanos, en realidad hicieron. Sí, en Los realidad mandaban a es. los políticos a llenar papelitos, desgraciados. No, pero en realidad trasplantes para trabajar todos juntos, eso es. Creo que Sí, el concepto más importante y es lo que tenemos que todos todo. entender. No hay otro formato, no hay otro formato. Bueno, si a vos te parece, le damos priorización ahora al doctor Elian, que tenía que hablar, ¿te parece? De contraindicaciones, indicaciones, etcétera, etcétera. Compartamos los resultados, ahí puse compartir, y si querés ya, después relanzamos la votación después de las charlas. Bueno, Dale. listo, me parece buena idea. A la doctora Silvia Pérez de Uruguay, la jefa de trasplante cardíaco del americano. Ahí está. Bueno. Ahí estamos. Lo invitamos a Elian, si estás por ahí, Elian. Bueno, buenas tardes. Hola, Elian. No sé si ahí pueden ver la presentación. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Buenísimo. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Elian Giordanino, yo soy médico de insuficiencia cardíaca y trasplante de Fundación Favaloro, y lo que vamos a hacer es hablar un poco sobre trasplante cardíaco, indicaciones y contraindicaciones. Para comenzar, recordemos que anteriormente la insuficiencia cardíaca avanzada, el tratamiento, se enfocaba en una suerte de escalera progresiva de tratamiento en la cual vemos que en los primeros escalones había un tratamiento farmacológico, luego las cirugías, los dispositivos. Finalmente el paciente llegaba a un estado muy avanzado con el requerimiento de inotrópicos, y recién después de eso, al menos esquemáticamente, se planteaban las posibilidades de un dispositivo de asistencia ventricular o un trasplante cardíaco. Actualmente nos hemos movido hacia un modelo de tratamiento continuo, con distintos tratamientos en realidad en paralelo y no en forma sucesiva, uno detrás del otro, y sobre todo lo que es importante en todas las últimas guías, y que es un poco quizás uno de los mensajes más importantes de esta charla, que el trasplante cardíaco, como ya dijo también el doctor Lambert, no está reservado para los pacientes en shock cardiogénico bajo soporte inotrópico, sino que la población que tiene una indicación de trasplante cardíaco es mucho mayor, y es por eso que es tan importante tenerlo en cuenta antes de llegar a ese estadio donde obviamente los resultados son peores. Hablar de indicaciones de trasplante no es fácil. Estas son las guías ISHLT de trasplante cardíaco. Como verán, no son para nada cortas y es solo una sociedad, si bien una de las más importantes. Hay distintas sociedades alrededor del mundo que tienen sus propias guías y no necesariamente coinciden al 100% entre sí. Con lo cual, un poco lo que intenté en esta charla es resumir quizás los puntos más importantes de las indicaciones para el trasplante cardíaco y detenerme quizás
en algunos de los que se prestan más para debate. Como dijimos, bueno, anteriormente, desde ya que el paciente en shock cardiogénico con requerimientos de inotrópicos o asistencia circulatoria mecánica, si bien no es el candidato ideal, uno debe pensar en el trasplante cardíaco como una opción terapéutica, dado que probablemente no tenga otra alternativa, pero no es la única. Entre esas indicaciones vamos a ver, por ejemplo, una herramienta muy útil que es el test de ejercicio cardiopulmonar, que también nos da algunos indicios sobre las indicaciones de trasplante cardíaco en un paciente con insuficiencia cardíaca avanzada, la angina intratable, las arritmias, la miocardiopatía hipertrófica y la restrictiva. El HIV no como indicación de trasplante per se, sino un paciente que tiene indicación de trasplante por su miocardiopatía y además tiene HIV, vemos que ahora puede acceder a un trasplante cardíaco siempre y cuando cumpla con algunos requisitos. La cardiopatía congénita, también muy complejo y desafiante, puede tener como opción terapéutica el trasplante cardíaco, y finalmente, y cada vez menos utilizado, el retrasplante cardíaco cuando falla el primer injerto. Vamos a entrar entonces en lo que son estas indicaciones, recordando siempre que no son universales y que desde ya hay que evaluar cada caso. En lo que respecta al test de ejercicio cardiopulmonar, entonces, y sin entrar en un detalle técnico muy tedioso, sabemos que el test de ejercicio cardiopulmonar nos permite evaluar el impacto cardiocirculatorio que está teniendo nuestro paciente y el deterioro que produce en su clase funcional y a nivel sistémico su insuficiencia cardíaca. Y uno de los parámetros que quizás prestamos más atención para ver esto en cuanto a la indicación de un trasplante es el consumo máximo de oxígeno. En las guías se recomienda la evaluación para trasplante cardíaco en los pacientes que tengan un consumo máximo de oxígeno menor a 12, si no tienen betabloqueantes, o menor o igual a 14, con betabloqueantes y menor o igual a 14 si no tienen betabloqueantes. Obviamente si no tienen betabloqueantes porque no lo toleran, no porque el tratamiento es incompleto. Sin embargo, esto no termina acá y el test de ejercicio cardiopulmonar es mucho más rico y hay algunos aspectos que son importantes tener en cuenta para estos casos grises o para terminar de definir la indicación. Obviamente siempre va a ser soberana también la clínica y evolución de los pacientes, pero son parámetros bastante objetivos y validados de mal pronóstico de no enfocar un trasplante cardíaco. Entre algunos de los detalles que tenemos que prestar atención es, por ejemplo, en los pacientes de menos de 50 años o en las mujeres, en la capacidad de trabajo, es decir, el consumo máximo predicho comparado con el que está teniendo nuestro paciente. Si es menor al 50%, también es un marcador de mal riesgo, de peor pronóstico. Y en los pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor a 30, deberíamos ajustar el consumo de oxígeno a la masa magra. Cuando este test de ejercicio cardiopulmonar, sin entrar en mucho detalle, pero cuando no es máximo, es por un coeficiente respiratorio, que es menor a 1.09, no es de demasiada utilidad el consumo máximo de oxígeno. Ahí podemos ver otros parámetros, como ser la pendiente ventilación, producción de dióxido de carbono, que también es bastante útil para tratar de arrimar nuestra indicación de trasplante, siempre teniendo en cuenta, obviamente, el paciente en forma integral. En los casos ambiguos, las guías, incluyendo la guía del ISHLT, recomienda la utilización de scores para terminar de definir quizás un poco la situación del paciente. Los más utilizados, el de Seattle y el HFS, que cuando estos scores nos indican que nuestro paciente tiene un mal pronóstico a corto plazo, podemos pensar en un trasplante cardíaco. Quiero hacer la aclaración que uno nunca indica un trasplante cardíaco basándose simplemente en scores, pero sumado al test de ejercicio cardiopulmonar, la evaluación del paciente, a veces ayudan a afianzar un poco la decisión. Bien, en cuanto a otras de las indicaciones, quizás no tan frecuente, pero recordemos que sí es una de las indicaciones de trasplante cardíaco, es los pacientes con síntomas de angina intratable, es decir, pacientes con enfermedad coronaria que tienen síntomas de angina severos o intratables, ya sea desde el punto de vista farmacológico y sobre todo que no sean pasibles de un tratamiento de revascularización. Tenemos que pensar en el trasplante cardíaco como una alternativa terapéutica para estos pacientes. Algo similar sucede con las arritmias ventriculares, sobre todo, aquellas arritmias potencialmente fatales, sobre todo ventriculares desde ya. El ejemplo quizás
paradigmático es la tormenta eléctrica. Cuando no hay respuesta a los fármacos antiarrítmicos y desde ya no son pasibles de ablaciones, cirugías, y no es suficiente la terapia de un cardiodesfibrilador, entonces también tenemos que pensar en el trasplante cardíaco independientemente de la condición hemodinámica de ese paciente. No necesariamente va a requerir inotrópicos, si bien muchas veces por el compromiso circulatorio que producen puede necesitarlo. Un punto particular entonces, como decíamos, es la miocardiopatía hipertrófica. La miocardiopatía hipertrófica no obstructiva, ¿no? Porque la obstructiva sería pasible muchas veces de un tratamiento quirúrgico o invasivo. La no obstructiva, que todavía el paciente se encuentra sintomático para insuficiencia cardíaca, está desde ya con un tratamiento óptimo para su patología de base, puede ser una indicación de trasplante cardíaco y no necesitamos que ese paciente tenga una disfunción severa de su función sistólica del ventrículo izquierdo. Ya cuando el paciente tiene una fracción de eyección menor al 50%, esto nos indica que el paciente está entrando probablemente ya en la fase dilatada de esta miocardiopatía hipertrófica, el pronóstico de ese paciente es muy malo a corto plazo y debiéramos pensar en evaluar al paciente para trasplante cardíaco, por más que no tenga 25% de fracción de eyección. Si nosotros lo hacemos y detectamos estos pacientes a tiempo, los evaluamos y eventualmente se trasplantan, el pronóstico es similar a otras miocardiopatías. De hecho, en los últimos registros vemos que incluso la evolución post-trasplante es similar o mejor al de otras miocardiopatías dilatadas, probablemente porque a veces son pacientes más jóvenes y con menor comorbilidades. Algo también similar ocurre con la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, es una patología infrecuente, pero que también uno tiene que prestar atención a la progresión bajo un tratamiento óptimo, porque puede ser una indicación de trasplante cardíaco independientemente de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, desde ya porque predominantemente la afección va a ser del ventrículo derecho. En cuanto a las miocardiopatías restrictivas, un grupo bastante heterogéneo de patologías cardíacas, desde ya que si el paciente está con una miocardiopatía restrictiva, una clase funcional 3-4, pese al tratamiento óptimo y pese a un tratamiento específico. Recordemos que patologías como la sarcoidosis, que tienen un tratamiento quizás con corticoides, y algunas otras patologías restrictivas que tienen un tratamiento específico, si agotamos esas instancias terapéuticas y el paciente sigue sintomático, y sobre todo si empieza a manifestar algunos signos de mal pronóstico, como la aparición de hipertensión pulmonar, síntomas de isquemia, el aumento de los espesores y la caída incipiente de la fracción de eyección, sin necesariamente ser severa, nuevamente, debemos pensar en el trasplante cardíaco como una alternativa terapéutica. Dada la gran variedad de estas enfermedades, muchas tienen compromiso sistémico y es importante descartar o comprobar que no haya una afectación extracardíaca grave cuando consideramos estos pacientes para trasplante cardíaco. La evolución de una miocardiopatía restrictiva generalmente es peor a la de los pacientes con miocardiopatía dilatada e hipertrófica, es por eso que uno tiene que estar muy atento para evaluar o derivar a un centro con capacidad de trasplante a estos pacientes antes de que justamente lleguen a una etapa muy avanzada. Un ejemplo clásico quizás, que últimamente fue tomando mayor relevancia, de las miocardiopatías restrictivas que pueden ser candidatos a trasplante es la amiloidosis. Los pacientes con amiloidosis, por ejemplo, AL, se puede afrontar un trasplante cardíaco y luego un trasplante autólogo de células madres, que incluso no es obligatorio en todos los pacientes, va a depender de cada caso, y la terapéutica para la amiloidosis AL ha tenido mucha respuesta al tratamiento farmacológico, y es imperativo realizar el trasplante autólogo, pero uno debiera considerarlo si lo hace en conjunto, obviamente por la patogenia de esta amiloidosis. En la TTR wild type, con afectación predominantemente cardíaca, uno enfocaría un trasplante cardíaco, y en la TTR familiar también por su patogenia, uno debería pensar en el trasplante cardíaco y en el trasplante hepático concomitantemente. Pero vemos que patologías muy variadas y que no necesariamente cursan con un deterioro en la fracción de eyección, son indicaciones de trasplante cardíaco en la mayoría de las guías.
Otro de los puntos de debate y que ha cambiado en los últimos años y gracias a los avances terapéuticos es, como dijimos, los pacientes candidatos a trasplante por otra indicación, pero que padecen de HIV. Estos pacientes, como bien fue poniendo la mayoría en la encuesta, pueden ser pasibles de trasplante cardíaco siempre y cuando cumplan algunas premisas, algunos requisitos y obviamente se tengan todas las posibilidades para afrontar este tipo de trasplante de riesgo en el centro. Estos pacientes no tienen que tener infecciones oportunistas, tienen que tener un tratamiento estable durante al menos 3 meses con terapia antirretroviral altamente efectiva, tienen que tener una carga viral indetectable y más de 200 CD4 también por al menos 3 meses, y cumpliendo esas condiciones y teniendo en cuenta algunos otros detalles, podrían ser candidatos para trasplante cardíaco pese a tener una infección como ser el HIV. Otro ejemplo, otro avance de pacientes candidatos para trasplante cardíaco pese a infecciones es la infección crónica por hepatitis B y hepatitis C. Actualmente ambas patologías se ha avanzado mucho en el tratamiento farmacológico y obviamente descartando en el caso de la infección crónica que el paciente no tenga un compromiso hepático severo, y generalmente se va a requerir una biopsia hepática para descartar esto, uno podría avanzar con un trasplante cardíaco también en este tipo de pacientes. La cardiopatía congénita es otro grupo complejo, obviamente es un grupo en el cual es muy heterogéneas las distintas patologías, y una vez agotadas todas las opciones quirúrgicas y farmacológicas, uno tiene que pensar en trasplante cardíaco nuevamente, independientemente de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, si es que lo tienen, como son algunas cardiopatías congénitas, y obviamente evaluar cada caso, y hay algunas características de estos pacientes que nos obligan a pensar que el compromiso sistémico y cardiocirculatorio que está teniendo por su cardiopatía congénita está siendo avanzado, como la aparición de enteropatía pierde proteínas, bronquitis plástica, o justamente la aparición de hipertensión pulmonar antes de que se empiece a tornar fija. Son todas alarmas que nos tienen que hacer pensar que ese paciente puede ser candidato a una terapéutica más avanzada, como ser el trasplante cardíaco, obviamente y similar a lo que hablábamos con otras patologías, descartando que tenga un compromiso sistémico extracardíaco muy grave que haga que no sea candidato a trasplante. Las cardiopatías congénitas, la verdad que son uno de los grupos de peor pronóstico, es por eso que se recomienda realizarlo en centros con experiencia, tanto en cardiopatía congénita como trasplante, pero no por eso deja de ser una indicación y no dejan de ser candidatos muchas veces para trasplante cardíaco como una opción terapéutica. Bien. Finalmente, y quizás el grupo, como decíamos, de mayor riesgo por la mayor mortalidad en los registros, es la indicación de retrasplante. Un paciente obviamente ya trasplantado cardíaco que empieza a tener una disfunción de ese injerto. Actualmente se reserva principalmente para la enfermedad vascular del injerto, una afección coronaria que surge con el tiempo en los pacientes trasplantados cardíacos, que empieza a repercutir en ese injerto, ya sea por isquemia o síntomas de insuficiencia cardíaca, y sobre todo cuando empieza a haber un deterioro en la fracción de eyección, por ejemplo, una fracción de eyección menor al 45% al menos, uno debería pensar, y descartando un rechazo activo, en un trasplante cardíaco. Recordemos que cada vez se hace menos el retrasplante, también por una cuestión de la disponibilidad del pool de donantes, y es además uno de los grupos de peor pronóstico luego del trasplante, por eso su indicación está más que reservada y hay que evaluar cada caso en forma particular. Bien, eso como pantallazo general en cuanto a las indicaciones y resumen de las principales guías. En cuanto a las contraindicaciones, la verdad que son muy variadas y la línea que separa las relativas de la absoluta tampoco está del todo delimitada en la mayoría de las guías, porque uno individualiza al paciente y al contexto particular. Traté de agruparlo en forma quizás mnemotécnica en 4 esferas, no es que esto esté así en ninguna guía, pero podemos hablar de, por ejemplo, contraindicaciones personales que surgen, es decir, de la persona en sí, de ese paciente, como ser la edad, más de 65, 70 años, la obesidad con un índice de masa corporal de más de 35, antes se utilizaba más de 30 como una contraindicación relativa en las guías, una expectativa de vida menor a 2 años por una causa no cardíaca,
y los pacientes con fragilidad, obviamente, tratando de discernir los síntomas de la insuficiencia cardíaca de lo que hacen a un paciente con una fragilidad sistémica en general, para lo cual hay diversos scores, uno de ellos es el que se muestra, que es el que ponen en la guía de ISHLT, pero la verdad que hay muchos y muy complejos, podrían ser contraindicaciones para afrontar un trasplante cardíaco en ese paciente. Otra esfera o grupo de contraindicaciones es, por ejemplo, las hemodinámicas. El ejemplo paradigmático sería la hipertensión pulmonar severa fija, con unas resistencias pulmonares de más de 5 unidades Wood, gradiente de más de 16. Si nosotros hacemos a esos pacientes una prueba con vasodilatadores, distintas terapéuticas, y no logramos disminuir las resistencias pulmonares por debajo de 3 o el gradiente por debajo al menos de 15, obviamente sin hipotensar al paciente, porque de nada sirve lograr una buena presión pulmonar y disminuir las resistencias si el paciente queda con 80 de sistólica. Ahí está estudiado que el pronóstico es el mismo que si hubiese sido irreversible, siempre manteniendo al menos 85 de TA sistólica, pero si logramos, ya sea farmacológicamente o mediante dispositivos, mejorar estas resistencias, podría ser luego candidato a trasplante. No voy a ahondar en la utilización de asistencias, pero las guías recomiendan la utilización de balón o ya más frecuentemente dispositivos de asistencia ventricular y remedir a los 3 a 6 meses para ver cómo se comportaron esas presiones y ver si el paciente puede ser candidato a trasplante. Después está el grupo de las cuestiones psicosociales, predominantemente, obviamente, que el paciente no tenga adicciones, entre ellas el tabaquismo, tiene que tener una abstinencia de al menos 6 meses. El incumplimiento de los fármacos es prácticamente una contraindicación absoluta en todas las guías, en pacientes que no tengan el contexto social apropiado, que sepamos que son mal adherentes, son pacientes que van a requerir una gran cantidad de medicación inmunosupresora y no podemos dar un órgano que sería quizás beneficioso para otro paciente a alguien que lo va, digamos, a desperdiciar por un mal manejo de las indicaciones médicas, una mala, digamos, seguimiento de esas indicaciones. El retraso mental y la demencia no son absolutas y obviamente hay que evaluar cada caso, depende mucho del grado y del apoyo familiar y social que hay alrededor de ese paciente, pero también es una situación muy compleja. Y finalmente, el cuarto aspecto de contraindicaciones serían quizás, llamémoslas, las sistémicas, como ser, por ejemplo, el impacto sistémico de la diabetes, el daño de órgano blanco en pacientes diabéticos, sin tener en cuenta la retinopatía no proliferativa, es una contraindicación en cierta forma para el trasplante cardíaco, así como también lo es la disfunción renal crónica severa con un clearance de creatinina menor a 30, antiguamente con menor a 40, se consideraba una contraindicación relativa para lo que es el trasplante cardíaco aislado, hoy se considera menor a 30, y obviamente hablamos de un trasplante cardíaco exclusivamente, en este caso el paciente podría ser pasible de un trasplante cardiorrenal. Las neoplasias obviamente hay que evaluar cada caso, ver el pronóstico en conjunto con el oncólogo, la enfermedad arterial periférica no revascularizable que limite la deambulación, la enfermedad cerebrovascular severa sintomática, y obviamente las infecciones sistémicas que no estén controladas, todas constituyen grandes riesgos para nuestros pacientes, en cierta forma contraindicaciones en la mayoría de las guías para afrontar un trasplante, siempre que obviamente individualicemos el paciente. Como mensaje entonces, hay que pensar en las asistencias circulatorias mecánicas como puente a la candidatura, dado que algunas de estas contraindicaciones quizás relativas, como ser, por ejemplo, los pacientes que necesitan rehabilitación o la hipertensión pulmonar que no responde inicialmente a los fármacos, pueden ser pasibles de la colocación de una asistencia y luego de una X cantidad de tiempo, semanas o meses, mientras se sostiene en forma circulatoria a ese paciente, puede hacer que luego sea un candidato justamente para un trasplante cardíaco. Como mensaje, entonces, un poco teniendo en cuenta todo lo que fuimos hablando, es importante considerar en forma holística a estos pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, también a los pacientes de consultorio, no necesariamente, como dijimos al principio, el paciente intubado y dependiente de 2 o 3 inotrópicos, esos no son buenos candidatos, pero pacientes que con alguna de estas cuestiones que mencionamos tengan ya una indicación de trasplante, sean hipertróficos, restrictivos, un test de ejercicio cardiopulmonar, o
Incluso pacientes que estamos siguiendo y bajo un tratamiento óptimo ya tienen al menos 2 internaciones por año, o aquellos pacientes que tenemos bajo un tratamiento vasodilatador y tenemos que ir decalando el tratamiento por hipotensión, pacientes que no toleran betabloqueantes, pacientes que sin llegar a un shock cardiogénico con falla multiorgánica presentan, quizás más en forma ambulatoria, estas alteraciones sistémicas como ser el síndrome cardiorrenal y cardiopático secundarios a su falla cardíaca y de difícil manejo y de ajuste de diuréticos, son todos pacientes que presentan alarmas y banderas rojas para derivar a un centro con capacidad de trasplante. De hecho, en nuestra Argentina, en nuestro país, en la Argentina, las principales indicaciones de trasplante por etiología sigue siendo a la cabeza la miocardiopatía idiopática. Otras dilatadas es el segundo grupo, entre ellas se destaca desde ya la miocardiopatía chagásica, y en tercer lugar la miocardiopatía isquémico-necrótica. Pero vemos que las otras patologías, como ser restrictivas, otras en general, incluyendo las hipertróficas y también las congénitas, son en mucha menor medida, pero lo son, también indicaciones de trasplante cardíaco que se realizan en nuestro país. Para terminar entonces, y después, la verdad, de estas lluvias de información, creo que hay 4 conceptos que son importantes y que me gustaría destacar, que debemos pensar en trasplante cardíaco como una de las terapéuticas en múltiples miocardiopatías, no solamente en la miocardiopatía dilatada con fracción de eyección severa, sino en otros grupos de cardiopatías también hay que pensar en el trasplante. Hay que derivar a tiempo, no esperar a que ese paciente esté en bajo gasto, en shock cardiogénico para considerarlo en trasplante. Muchos de los pacientes de consultorio que estamos viendo y que está siendo difícil el manejo pueden tener una indicación para trasplante cardíaco. Hay que evaluar obviamente en ese contexto que no haya contraindicaciones y de haberlas, tratarlas agresivamente, ya sea la hipertensión pulmonar u otras comorbilidades, e incluso, y de la mano de esto, pensar en las asistencias circulatorias mecánicas como una manera de estabilizar y revertir o tratar algunas de estas contraindicaciones que puedan hacer que nuestro paciente sea entonces candidato para trasplante cardíaco. Bueno, para finalizar en realidad, y ya fuera de lo que es la charla, ya que estamos la mayoría del registro RADAC, me gustaría en nombre de todos, dar a conocer el registro que ya está en curso, del registro de asistencia circulatoria argentino de asistencia circulatoria, ya está en marcha, es muy importante y por suerte me alegra ver que la mayoría de los asistentes lo consideran muy importante para nuestro país. Sabemos que la insuficiencia cardíaca aguda descompensada muchas veces requiere un soporte mecánico, como se estuvo diciendo. La prevalencia y las características actuales de esos soportes, la verdad que son desconocidas, y sobre todo en nuestro país hay una gran escasez de datos sobre este tipo de asistencias, indicaciones, y cómo se están utilizando en los distintos centros de nuestro país. Es por eso que nos gustaría que todos los centros puedan participar, de hecho pueden participar todos los centros, está armado de forma tal que cualquier centro que quiera participar pueda hacerlo, y cuando hablamos de asistencia no hablamos simplemente de una doble centrífuga en un paciente en terapia, hablamos desde un balón de contrapulsación, un ECMO, centrífuga, todas las asistencias están incluidas en este registro y van a aportar gran información para nuestro país y para el manejo que estamos teniendo de esta patología con el requerimiento de este soporte. Es por eso que la idea es hacer, y se hizo un formulario muy breve, online, muy simple de responder, que se puede acceder desde cualquier computadora, desde cualquier celular, solo se necesita una conexión a internet, es el único requisito, y se llenan una serie de datos muy fáciles, la verdad, con opción choice, y seleccionando en el calendario algunas fechas en particular, pueden acceder a este registro y al formulario en la página del colegio, que está ahí abajo la dirección del link, y la verdad que literalmente lo hemos hecho varias veces, se toman menos de 2 minutos en realizar esto, la verdad que se hace al alta del paciente, es muy sencillo, y cualquier tipo de asistencia puede participar y cualquier centro, así que los invitamos a todos a sumarse. Muchas gracias. Bueno, la verdad que muy lindo, Elian, y te voy a proponer para vendedor, porque cómo vendés un producto. Pero no, la realidad es esa, y ahora sí, un segundo para mí. La verdad que
tenemos que participar todos tienen que participar porque es la única manera de tener algún reporte, de tener algún dato, que en la República Argentina falta tanto, ¿no es cierto? Así que creo que hay que poner un poco ganas todos para escribir un poco, muy poco por cierto, y bueno, y Dios quiera que vaya a buen puerto. Bueno, Vane, te invito a que presentes al doctor profesor Marenquino. Bueno, gracias. Excelente, Elian. Muy bueno. Sí, voy a reafirmar el concepto de Javier. Necesitamos un registro, tanto los clínicos como los cirujanos. Ahí pueden no solamente contestar qué asistencia utilizaron, sino si les hubiese parecido qué otra asistencia podrían haber utilizado si hubiese estado disponible. Así que bueno, esperemos que lo contesten. No es personal, es un registro en el cual están involucradas todas las sociedades, tanto de cardiología como de cirugía vinculadas al trasplante. SAT, el INCUCAI también está colaborando y apoyando esto, así que bueno, muchas gracias. Y ahora sí, cierra el doctor Marenquino, muchas gracias. Es el jefe de trasplante del Hospital Italiano de Buenos Aires, así que bueno, muchas gracias, Ricardo, te toca. Gracias Vanessa. Voy a tratar de compartir la pantalla. Eso te salió muy cordobés. A ver si sale. Nací ahí, pero me crié en Tucumán y bueno, en fin. 2 segundos, que me equivoqué. Un minuto. Qué bueno que esto es web, porque si no hay que cuidar los bolsillos con el Tucumán, ¿no es cierto? Bueno, ¿se ve ahí? ¿Está bien? Sí. Perfecto. Ahí veo que está Luciano Battioni, que después vamos a guardar la pregunta que tiene él para el final. Así que bueno, cuando quieras. Bueno, muchas gracias por permitirme compartir con ustedes esta tarde. Yo voy a hablar sobre asistencia circulatoria. Habíamos pensado hablar del momento óptimo de la colocación, pero creo que a mí, como a todos los que, por lo menos los argentinos que estamos acá compartiendo esta tarde, el tema de la asistencia te suena siempre como una asignatura pendiente, ¿no? Porque a mí me molesta, les soy honesto, pensar que una estrategia de tratamiento que tiene tantos años de aceptación como un método de tratamiento de la insuficiencia cardíaca avanzada no se haya desarrollado cero en este país, y no porque los médicos no le hayan puesto interés o los grupos implicados no hayan estado realmente comprometidos con el tema, sino por una razón netamente económica, y todo el mundo ha tratado de adaptar y de hacer las cosas y lamentablemente no hemos tenido éxito. Entonces, como uno no ha logrado hacer, o la situación del país no nos ha permitido trabajar en la primera línea, creo que todos, asumiendo el compromiso que tenemos para nuestros pacientes, usamos los dispositivos de asistencia circulatoria que tenemos a disposición. Yo no voy a entrar a definir puntualmente cada una de las estrategias de implante, pero todos los que estamos acá sabemos que la asistencia circulatoria tiene múltiples estrategias o indicación de colocación, y para lo cual uno tendrá bombas de soporte corto o bombas de soporte largo. Nosotros sabemos que en la mayoría de nuestras realidades vamos a disponer de dispositivos de soporte corto. No por eso vamos a ignorar la realidad, y sabemos que la asistencia circulatoria tiene a lo largo de los años un común denominador dado por la mejoría de los resultados. Como decía más temprano el doctor Lambert, respecto de la supervivencia, respecto de la menor morbilidad, la menor tasa de eventos, y una evolución posterior para los pacientes más favorable. Y las estrategias de selección e indicación de las asistencias juegan dentro de todo este contexto que estamos mencionando. Esta ha sido, digamos, la clasificación de Intermac de insuficiencia cardíaca avanzada, y de alguna manera cada uno de sus etapas de clasificación, desde la 1 en shock profundo hasta la 3, hasta la 7 que era en insuficiencia cardíaca avanzada, de alguna manera definía o define qué tipo de estrategia de asistencia uno utilizaría o en cuáles pacientes uno utilizaría una asistencia, y a grosso modo
el lineamiento general que le ha llegado a todo el mundo es que aquellos pacientes en Intermac 1 o en shock, uno usa una bomba corta, un ECMO, una centrífuga, hasta definir una situación. Y en los estadios 2 y 3, aquellos pacientes con deterioro progresivo, a pesar de inotrópicos o que permanecen estables, pero solo a expensas de inotrópicos, son aquellos pacientes en los cuales desde la bomba de corta, desde el ECMO o desde la centrífuga uno pasaría o debería pasar a una bomba de larga y no debería trasplantar en esa condición. En esos dos estadios de Intermax o en esos puntos de clasificaciones donde se concentra la mayor parte de los implantes en los países donde se dispone de asistencia circulatoria prolongada. Lamentablemente, y creo que es la realidad de la mayoría de los centros de este país, todos nosotros, a lo sumo, si necesitamos llegar a la etapa de asistencia previo al trasplante, vamos a tener que trasplantar con una bomba corta, y esa va a ser nuestra realidad, y asumiremos, o vamos a tener que asumir, o por lo menos así lo hacemos nosotros en el programa donde yo me desempeño, trasplantar bajo esa condición de riesgo, porque sé que no le voy a dar, o no le voy a poder dar otra alternativa. Aunque nosotros tengamos las limitaciones que todos nosotros sabemos que tenemos, no podemos dejar de mirar lo que pasa en el mundo, porque obviamente albergamos la expectativa de alguna vez equipararlo, y si podemos ser mejores también. Este es el último publicación de Intermax de este año, publicada en Annals Thoracic Surgery, y ustedes ven que Intermax se va, si se quiere, selectivizando en cuanto a la información, porque como ustedes pueden ver, el registro comienza en 2016 y registra hasta 2018, hay 24.000 pacientes, pero sacamos todas las bombas pulsátiles y todos los dispositivos biventriculares, donde sabemos que se concentran los peores resultados, e informamos 13.000 implantes, donde se concentran básicamente las bombas de flujo axial, hablamos de Harmony 2, las bombas centrífugas, hablamos de hardware, y últimamente la estrella de la asistencia, que es el Harmony 3, la bomba de levitación totalmente magnética, que es la que mejores resultados ofrece. Intermax informa a 13.000 pacientes, y uno de los puntos que suena o que se viene mostrando, se viene viendo desde los últimos años, desde 2014 hasta 2019, ustedes ven que la estrategia de implante como terapia de destino ha crecido, y hoy por hoy es prácticamente el 70% de los implantes de asistencia circulatoria. Cuando uno ve que el 70% de las bombas se pone como terapia de destino, uno dice, al margen de pensar que en Argentina estamos muchos años atrasados, probablemente ese 70% de implante haga alusión al extremo de la pirámide que mostraba el doctor Lambert en su exposición de hace unos minutos, a esos 250 y pico mil pacientes que había en Europa y no se iban a trasplantar. Probablemente esto sea el 70% de la terapia de destino. Ustedes ven que el 20% prácticamente son puentes a la decisión, y solamente un 9% son puentes al trasplante. No es mi intención hacer un análisis profundo de Intermax, pero es llamativo que los pacientes en Intermax tienen una media de edad de 50 años. Después discutiremos por qué pacientes tan jóvenes, a veces el 70% de ellos van a una terapia de destino. La sobrevida con bombas, o supervivencia, mejor dicho, con bombas ha mejorado, y la mortalidad 30 días en los centros que registran a Intermax es de un 5%, pero ustedes ven que al año es de un 82%. Y entre los 3 y los 4 años la posibilidad de muerte es mayor que la supervivencia. Yo, sin embargo, rescato este slide porque nos muestra que, independientemente de la estrategia, como decía más temprano el doctor Lambert, dependiendo de la estrategia de canulación, los resultados van a ser diferentes y son mejores en los puentes al trasplante que en las terapias del destino. Pero independientemente de la estrategia de canulación, el gol estándar de tratamiento es el trasplante cardíaco, y es el que mejores resultados tiene en el largo plazo. Y no pareciera aún que las bombas vayan a equipararlo en cuanto al resultado. Puntualmente, ¿a qué me refiero? Estos son la curva de eventos de los 3 tipos de bombas a los que hacíamos mención, al Harmony 2, al Harmony 3 y a hardware.
centrémonos en la mejor de las bombas, que es el Harmony 3, en cuanto a libertad de sangrado gastrointestinal, a un año 77%, y es la mejor alternativa. No conozco ninguna serie de trasplante cardíaco que tenga esa libertad de sangrado intestinal al año. Accidente cerebrovascular, veamos Harmony 3, a 12 meses, 83% de libertad de sangrado, de accidente cerebrovascular. O sea, casi un 20% de los pacientes van a tener algún grado de accidente cerebrovascular al año. Ese es otro punto más. Sobrevida libre de infección. Veamos solamente el mejor resultado, 60% al año. ¿Esto qué genera? Una tasa de reinternaciones significativa en el transcurso del primer año y más adelante, lo cual tiene un impacto no solamente en la morbilidad, sino también en los costos de la estrategia, y que nos aleja a los centros de este país aún más de la asistencia circulatoria. Aún así, ustedes, este es un slide recontratrillado, todo el mundo sabe que en el registro de la ISHLT, más o menos el 50% de los pacientes que acceden al trasplante lo hacen bajo algún tipo de asistencia circulatoria, y en su gran mayoría son dispositivos de flujo continuo de asistencia izquierda, siendo los dispositivos de corta duración como ECMO o centrífuga solamente una muy pequeña proporción. A mi criterio, la situación en la Argentina se puede puntualizar en 3 puntos. Yo considero que no hay programas de asistencia circulatoria con dispositivos de soporte prolongado en adultos. Podrá haber alguna canulación excepcional, pero verdaderos programas equiparables a los que reportan Intermax no los hay. Hay programas de soporte circulatorio mecánico en pediatría con bombas pulsátiles que tienen tasas de eventos elevadas y que no son equiparables a las bombas de última generación. Y la mayoría de los centros disponen de dispositivos de asistencia circulatoria corta como el ECMO o bombas centrífugas tipo Centrimac. Por supuesto que trasplantar con bombas de soporte corto tiene impacto en la mortalidad peritrasplante. Y este slide muestra la supervivencia de pacientes según el tipo de bombas que tenían pretrasplante. Y en esta línea roja está el ECMO. O sea, ustedes ven que la supervivencia de los pacientes que se trasplantan con ECMO es claramente inferior a la de los demás, casualmente a expensas de esta primera parte de la curva, o sea, de la mortalidad generada en agudo a consecuencia de trasplantar seguramente un peor paciente. Después, la curva, si el paciente zafa, entre comillas, la curva se equipara. Pero eso le pasa solamente a los centros que reportan al ISHLT. Los franceses publicaron trasplante con ECMO versus otro tipo de asistencia en una publicación del año 2016 y vieron resultados bastante similares. Y en el registro español de asistencia circulatoria o de resultados con la asistencia circulatoria de corta, se puede ver más o menos el mismo resultado. El paciente trasplantado con ECMO o que tiene una doble centrífuga tiene una mortalidad en agudo muy alta y un resultado a largo plazo que es claramente inferior de aquellos en los cuales se ha podido usar una bomba univentricular. Seguramente los soportados con ECMO o bombas biventriculares tienen peores resultados. Para mostrar que el mal resultado con ECMO es global, acá hay otro estudio publicado hace poquitos días en American College of Cardiology. La sobrevida después del trasplante a los pacientes a los cuales se le hizo puente con bombas de soporte corto muestra lo mismo. Es decir, los pacientes trasplantados en ECMO, peor supervivencia; pacientes trasplantados con centrífuga o bombas de larga, mejor resultado. Se sugiere en este estudio, que es un estudio de esos estudios enlatados de bases de datos y demás, de los cuales personalmente tengo mis dudas respecto de los resultados y su extrapolabilidad, que el trasplante con bombas centrífugas tipo Centrimac podría equipararse a las bombas de larga. Personalmente creo que no es así. El problema de trasplantar con ECMO es claro, es decir, uno tiene escaso tiempo para la recuperación de órganos y escaso tiempo para la mejoría clínica. Pone al equipo a trasplantar en condiciones subóptimas, no solo del receptor, por lo que acabo de decir, sino también del donante y la logística. Uno tiene un apremio por la duración del soporte o por el peso de las complicaciones de ese tipo de soporte, entonces acepta donantes subóptimos y a veces acepta logísticas
no tan favorable. Y claramente no hay una clara posibilidad, si la situación se dio muy en agudo, no hay una clara posibilidad de hacer una completa evaluación pretrasplante. Las bombas centrífugas tienen aparentemente mejores resultados, por lo que está publicado, son efectivas como puente al trasplante. Personalmente creo que no son tan versátiles y tan rápidas en cuanto a la colocación, obviamente exigen una estrategia de canulación que implica un procedimiento quirúrgico, un traslado a quirófano, una serie de cosas, y el punto más flojo, por lo menos que yo veo en el centro donde yo trabajo, la disponibilidad. Nosotros tenemos un ECMO en la farmacia del hospital, pero no tenemos una Centrimag en la farmacia del hospital. Y eso hace que en el momento de la decisión uno toma la que lo va a sacar del problema en forma más rápida. En cuanto al momento del implante, esto es algo también recontra sabido, o sea, uno tiene que saber que no hacer implantes tardíos, porque lo que empieza como una disfunción contráctil más o menos pura, termina transformándose en una falla multiorgánica, y cuando eso pasa, es bastante improbable que mejorando el flujo, el pronóstico cambie demasiado solamente por eso. Entonces, no implantar la bomba cuando el paciente ha desarrollado falla multiorgánica es a mi criterio muy importante. Uno podrá en la balanza, en función de lo que sea la propia experiencia, o sea, qué complicaciones tiene el dispositivo en términos de sangrado, infecciones, isquemia, etc. Y, digamos, qué problemas puede estar derivado de la espera con inotrópico, falla de órganos y demás. Una de las formas en la cual digamos, uno puede predecir supervivencia después del implante, está dado por los scores. Este score es conocido, el SAVE, que tiene una puntuación total entre menos 35 y 17. Aquellos pacientes que en el score tengan más de 5 puntos tienen una probabilidad de supervivencia mayor al 75%, y los que tengan un score de menos 10 tienen solamente 18% de posibilidad de supervivencia. Y cuando ustedes miran cuáles son los factores que pesan negativamente en el score, bueno, la enfermedad cardíaca congénita, edad y peso no suman negativo, pero la falla hepática, o sea, la falla multiorgánica como expresión de shock prolongado y profundo, suma negativamente. El tiempo de intubación y el paro pre-ECMO son factores que hacen pensar que ese paciente va a tener una supervivencia escasa. Yo quiero finalizar con una reflexión acerca de algo que, digamos, se ve que ocurre en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, donde cambiaron el sistema de asignación de órganos y de alguna forma hubo un condicionamiento hacia la conducta con las bombas de asistencia circulatoria. Porque para nosotros, a la larga, la definición termina siendo bastante simple, es decir, o te pongo una bomba corta y después te trasplanto, o si estás realmente grave, te vas a morir. Pero ellos tienen otra alternativa, ellos tienen bombas de Laga, terapia de destino, tienen un montón de otras cosas. Yo me preguntaría, si todos nosotros tuviéramos a nuestra disposición todos los dispositivos de asistencia circulatoria disponibles, ¿cuál sería nuestra conducta? Y mire lo que pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos, a fines de 2018, cambió el sistema de asignación de órganos, y ellos querían descomprimir esta categoría, que era la 1A, y hacer, según la entidad que regula la distribución de órganos en Estados Unidos, una distribución más equitativa, priorizando la asignación de órganos a aquellos pacientes que estaban más graves, y querían disminuir la mortalidad en lista de espera. Entonces, ¿a quién pusieron como principal receptor de órganos o como prioridad? Al que se iba a trasplantar en ECMO. Cuando todo lo que venimos diciendo, no solamente yo en esta charla, sino que venimos leyendo hace 20 años, es que no hay que trasplantar en ECMO porque los pacientes se mueren más. Pero bueno, a esos le iban a dar, o le dan, principalmente el órgano. Después a los que tienen dispositivos biventriculares que no se puedan dar de alta, a los que tengan bombas de corta que tengan arritmia maligna, y a los balones. Ese subgrupo de pacientes que están priorizados hoy por hoy en Estados Unidos son los peores pacientes y los que más se van a morir, y a los que nos dijeron durante años que había que salir de esa condición aguda, poner una bomba de larga y trasplantarlos en una mejor condición. Les voy a mostrar 2 o 3 publicaciones que mostraron cómo impactó ese cambio en la asignación de órganos sobre la conducta de los equipos en el implante de dispositivos. Acá este paper que está publicado este año en abril en JAMA Cardiology muestra lo siguiente.
La norma de distribución anterior iba hasta agosto de 2016. Ahí le dicen, muchachos, le vamos a cambiar la forma de asignar órganos, le vamos a dar el corazón a los que tengan ECMO. Durante todo este periodo no se implementa en octubre de 2018 y a partir de ese momento empieza a correr la norma. Vamos a los temas puntuales. Inicialmente, los dispositivos de asistencia circulatoria de larga duración crecían mes por mes. Desde que anunció el cambio de asignación, empezaron a disminuir y cayeron fuertemente desde octubre de 2018. Los ELVAT disminuyeron en el implante, en los equipos de trasplante de Estados Unidos, en un 25%, y aumentó en 62% el ECMO. Otro paper que evalúa la misma conducta entre centros que hacen trasplante y centros que no hacen trasplante, evalúan si, después del cambio de la norma, aumentó el uso de dispositivos de asistencia circulatoria temporario en Estados Unidos. Y tomó dos periodos. Un periodo de septiembre de 2017 hasta septiembre de 2018, acá cambia la norma, y desde octubre de 2018 a septiembre de 2019. Y evalúa qué pasa en 7 centros de Estados Unidos con trasplante cardíaco, y 7 centros sin trasplante cardíaco, centros canadienses, donde tenían otra distribución. Y miren lo que pasó. Los que no hacían trasplante usaron la misma proporción de dispositivos de asistencia circulatoria temporarios. Los centros que sí hacían trasplante incrementaron significativamente el uso de dispositivos de asistencia circulatoria temporaria. Mi pregunta humilde es, ¿por qué? Si tienen todas las posibilidades. Ahora bien, bueno, porque nos la bancamos, podrá decirme el tipo, porque yo soy capaz de trasplantar en esa condición. Bueno, enero de este año, publicaciones en el Journal de Heartland Transplantation, y empiezan a mostrar supervivencia o posibilidad de retrasplante, o sea, muerte o posibilidad de retrasplante con el antiguo sistema de asignación y el nuevo, y lamentablemente el nuevo es este. O sea, se ve que claramente se empezó a trasplantar con dispositivos de asistencias cortas y la mortalidad empezó a mostrar la tendencia que mostró el registro durante años. ¿Qué pasó? El punto final primario, que era muerte o retrasplante a 6 meses, tuvo un hazard ratio de 1.9, o sea, fue significativamente superior, y la mortalidad en lista de espera, que era el objetivo del cambio en la norma, también se redujo. Ahora, ¿qué pasó? Respecto a la mortalidad en la lista de espera, si ustedes analizan el estudio, en el sistema previo, la mortalidad en lista para los yanquis era el 5%. La bajaron al 3.5%, en 6 meses se salvaron 38 vidas. Para la mortalidad post-trasplante, la aumentaron de un 6.5 a un 22%, con lo cual el incremento en mortalidad no está bien equiparado porque hay un aumento de la mortalidad post-trasplante superior a las vidas salvadas en lista de espera. ¿Por qué les pasó esto? Porque obviamente trasplantan con peor hemodinamia, con asistencia de corta duración, tienen menos tiempo en lista, tienen menos el VATS, pero tienen mucho más mortalidad alejada porque se trasplanta en una peor condición. Para concluir, yo creo que la selección de dispositivos de asistencia circulatoria está condicionada por diversos factores. En este país los factores económicos son fundamentales, la disponibilidad es fundamental y pareciera que la prioridad en la asignación de órganos también condiciona el dispositivo de asistencia circulatoria por lo que se está viendo ocurrir en el mundo. Yo creo que es importante apoyarse en la evidencia acumulada durante años de investigación en la asistencia y seguir seleccionando con ese criterio. Y cuando la opción de una bomba de soporte corto, pareciera que las bombas centrífugas ofrecerían una mejor prestación que el ECMO, y siempre la premisa es evitar el implante tardío porque es en esa condición en la que peores resultados vamos a tener. Muchas gracias por escucharme esta tarde. Bueno, muy lindo, che. La verdad que han sido charlas excelentes. Vane, ¿me escuchás? Sí, perfecto. Tenés ahí un par de preguntas y podemos ir ya cerrando, ¿te parece? Sí. Me pregunta uno de los participantes es si tienen en España documentada la experiencia de trasplante con hepatitis C positivo, si sabe algo José Luis.
No sé si tiene algún dato en la memoria, si recuerda. Y no, Sí. lo estamos estudiando, está en el registro y se toman esos datos. Cada vez la existencia de, si el receptor es hepatitis C, si tiene ya carga viral negativa, pues no hay ningún problema. Con los nuevos tratamientos, pues ha cambiado absolutamente todo. Aunque tenga anticuerpos, si la carga viral si está tratado, no hay ningún problema. Y en cuanto a la donación, pues lo único que requiere es que en el consentimiento informado del receptor conste que acepta un donante que ha tenido hepatitis C, pero siempre va a estar tratado y siempre va a tener carga viral negativa. Con los nuevos tratamientos que hay para la hepatitis C, pues dejó de ser un problema. Nosotros, hay un registro, no te sé decir cuántos. Nosotros tenemos ya 2 enfermos que hemos trasplantado con donantes hepatitis C positivos, pero con carga viral negativa. Bien. Después Sí, me preguntan... ¿me permitís un aporte respecto de receptores hepatitis C positivo? ¿Eso era lo que iba a la pregunta? ¿Receptor hepatitis C? No, receptores no, donantes. Ah, Donantes. Sí, receptores tenemos, pero donantes. Y después pregunta su opinión, doctor Lambert, de los pacientes que tienen disfunción leve, que hay algunos registros que muestran que no hay diferencia significativa en la mortalidad, disfunción ventricular leve, donantes también. Yo no tengo experiencia, no sé si usted o Ricardo, Elian. Depende mucho de las... Vamos, hay un registro que eso nos está costando mucho más hacerlo, de obtener enfermos que no tienen así una causa aparente de tener disfunción, pues con la tormenta adrenérgica que hay y del tratamiento muchas veces con inotropos a dosis altas durante la fase de muerte cerebral y todas las alteraciones que se producen en la muerte cerebral, hay disfunciones sistólicas que son transitorias y que son transitorias. Lo que pasa es que poner un corazón, una fracción de eyección del 45-50% a tu enfermo, pues cuesta mucho trabajo ponerle. Nosotros pusimos una por error. Una por error, y os lo cuento como anécdota. Era un enfermo, lo teníamos mal, estaba en lista de espera, y nos ofrecieron un corazón y nos leyeron el ecocardiograma. Y era un ecocardiograma que el informe era provisional, el que se había hecho pues, en la fase más aguda del... pues no sé quién lo habría hecho, pero lo hicieron provisional y ponía función sistólica de ventrículo izquierdo conservada, y lo aceptamos, y cuando llegas a buscar el donante y cuando ya está todo preparado, pues, y ya lo teníamos ya sacado, ya estaba todo en marcha, nos llaman urgentemente corriendo que el informe estaba equivocado y que tenía disfunción sistólica. Entonces ya lo habíamos casi puesto y vemos que sorprendentemente que el enfermo estaba muy bien, que salió de bomba, no hubo ningún problema, y cuando le haces el ecocardiograma ya al receptor, ya con el corazón nuevo, pues la función es absolutamente normal. Entonces son estos enfermos que tienen disfunciones tardías. Pero llevamos intentando ver cuánto va a ser recuperable y cuánto no, y es más una cuestión de fe que una cuestión científica. Entonces, ¿te parece que va a ser bien, que era un enfermo joven, que no tenía ninguna causa y que dices, asumes que va a ir mejor? Y se están, alguien los pone, también depende mucho de la circunstancia en que estés, pero no tenemos, se está evaluando por parte de la ONT, hay un programa, pero que no tenemos resultados. Y no tenemos resultados porque todavía no tenemos ningún parámetro que nos dé con una relativa seguridad que ese corazón se va a recuperar y que las alteraciones son transitorias.
Bien, después preguntan sobre el Berlin Heart. Yo sé de que hay bastante experiencia en el país del grupo de Horacio Bogelfan, pero no sé si en adultos ustedes tienen algo más de experiencia, porque me preguntan por la experiencia de Berlin Heart en Argentina. Ricardo, vos. No, nosotros pusimos solamente en 4 oportunidades Berlín en pacientes adultos en el hospital. El grupo de pediatría trabaja Ustedes también tienen. por fuera de nosotros, ellos tienen más experiencia que nosotros, pero digamos, no hemos tenido, hicimos implantes ocasionales y solamente 4, y nuestra experiencia no ha sido buena. Creo que es una bomba que no ofrece la prestación de las bombas digamos, de flujo continuo y mucho menos de las de nueva generación. Y acá Sí, Fernando. concuerdo un poco con el doctor Marenchino, hemos tenido una experiencia muy similar en nuestra institución, con casos aislados, menos de 10 casos en el último tiempo en adulto, el último fue hace 2 años, con resultados que obviamente no son los mismos que con otro tipo de asistencia y que bueno, a veces uno termina utilizándola para tener una asistencia de mayor durabilidad y por no tener acceso a otro tipo de tecnologías, pero no porque sea la asistencia de elección, si uno disponiera de todo tipo de tecnología desde ya, en adultos, ¿no? Yo creo que estoy totalmente de acuerdo. Puerta de Hierro en Madrid tiene mucha experiencia, fue centro piloto a nivel europeo. Tienen más de, yo creo que llegaron a 100 implantes, más de 70 desde luego, y ya la han abandonado pues porque los problemas de trombosis son grandes, tienen muchas complicaciones. Y realmente en pediatría pues es la opción que hay. Otros tipos de asistencias son más complicadas en pediatría. Para asistencias de media duración, que te permiten que el enfermo se vaya a casa mientras esté esperando, pues podría tener algún sentido, pero con las nuevas bombas me cuesta la mitad. También eso hay que tenerlo en cuenta. En algún caso concreto, pues se podría usar, pero yo creo que a medio plazo, si esta pandemia no acaba con todos nosotros, ya sea por la enfermedad o por la economía, las bombas centrífugas bueno, la Harmony 3 o similares, pues van a bajar de precio, se van a generalizar y van a ser el tratamiento hoy por hoy el que se va a imponer, estoy casi seguro. Bien, y ya para cerrar, perdón. Me gustaría a mí comentar 2 cosas muy rápidas de las charlas que me parecieron interesantísimas. De la primera, pues el papel de la ergospirometría. Yo no sé si en Argentina, pero en España la ergospirometría es equivalente a consumo de oxígeno y es que hay que sacarle mucho más rendimiento. El consumo de oxígeno es un dato solo, pero los equivalentes, el V-slope, la pendiente de la variación del consumo, pues te da mucho valor verlas. Y para los médicos clínicos en formación, no conformarse con ver la prueba y ver el resultado, sino que hay que ver toda la evolución de la prueba, cómo es, si es oscilante, si no es oscilante, cómo ha sido, cómo ha llegado al consumo. Tú cuando ves una prueba de esfuerzo, una ergospirometría, cuando la ves cómo se hace y ves el registro completo, ya sabes si es un enfermo que va a terminar en asistencia o no. Y Ricardo, pues totalmente de acuerdo. La ECMO es un recurso, no es una asistencia. La ECMO te salva vidas. Cuando llegas en shock cardiogénico o el enfermo muy mal, se la puede poner en minutos o en muy poco tiempo y te salva la vida. Pero en el mismo momento que la estás poniendo, tienes que estar pensando ya en pasar a una centrífuga o en otro tipo de bomba, porque no es una buena estrategia la que han hecho los estadounidenses ahora mismo de bajar. Nosotros llevamos varios años, los acuerdos de disponibilidad de órganos
los pactamos entre los grupos de trasplante año a año con la organización de trasplantes y probablemente para el próximo año la ECMO dejará de ser una prioridad para los enfermos con ECMO dejarán de ser prioridad para trasplante en España, sino que tendrán que tener otro tipo de asistencia y probablemente ya que no esté ni en Intermax 1 ni Intermax 2. Los buenos resultados del trasplante los da el Intermax 3 y 4. Los buenos resultados de la asistencia de larga duración los van a tener el Intermax 3 y 4. Entonces tendremos que seleccionar a los enfermos y tendrán que demostrar los enfermos que son capaces de mejorar y ponerse en mejores condiciones para obtener un trasplante. Porque con la poca disponibilidad de órganos que hay y que habrá, tendremos que usarlos en los que se van a beneficiar bien y serán enfermos que les pongamos una asistencia y logren ser extubados, mejorar hemodinámicamente, normalizar sus parámetros hepáticos, renales y, vamos, el lactato, metabólicos, y los que no los consigas, pues probablemente no podrán optar a un órgano, porque tenemos los que tenemos. Y lo que decía Elian también, o sea, hay que escoger, hay que aprovecharlos, no puedes... Es muy difícil decirle a un enfermo, vamos, te dice, no, usted se lo pone a mi mujer o a mi hijo o a mi pariente porque es el... Claro, pero tú tienes que escoger y ponerlo a quien le va a servir, a quien lo va a usar bien, ¿no? Bien. Ya voy a hacer un comentario que hizo Fernando Piccinini, que dice, Fernando, tomando el comentario inicial de Ricardo, con tanta evidencia y beneficios probados, y con la tasa de procuración actual, ¿cómo nos paramos como sociedad frente a los financiadores reticentes? Más allá del registro. Creo que el registro es una forma también de ayudarnos a pararnos, y sí, la realidad es que los financiadores están reticentes, pero ahora, bueno, ¿qué opinan Ricardo? A esto sí le pregunto a los cirujanos, a su colega, contéstenle. Yo, a ver, lo que decía Fernando, creo que desde el costado de los grupos de trasplantes siempre tratamos de plantear eso en las sociedades científicas y en el INCUCAI mismo como, digamos, ente que nos representa ante el Ministerio de Salud. En lo individual, en nuestros respectivos lugares de trabajo, yo, digamos, desde el 2011 para acá, puse a riesgo mi puesto de trabajo por andar tratando de poner asistencia circulatoria porque se hacía una cuestión impagable que me generaba problemas institucionales. Lo digo sin vergüenza porque es la verdad. Junto con nuestros colegas de Fundación Favaloro, con Alejandro Bertolotti, hicimos varias, con la doctora Díez de Cardiovascular Buenos Aires y otros colegas que en este momento no recuerdo, hicimos varias notas en CUCAI explicándole la necesidad de la asistencia circulatoria y las canalizamos a través de la Dirección Científico-Técnica, pidiendo que haya alguna disponibilidad o incluso alguna regulación por parte del Estado de quién iba a estar habilitado o para qué categoría de pacientes se iba a reconocer la asistencia. Lamentablemente no hemos sido eficaces, no logramos convencer a nadie. Yo lo que veo es que hoy por hoy a los valores, a lo que vale el dólar en la Argentina y a lo que se pretende que cueste un dispositivo de asistencia circulatoria es imposible. Hoy por hoy no lo tengo en la cabeza porque si vos le vas a decir a alguien que te pague $200.000 al valor del dólar en la actualidad para poner una bomba, sin contar las reinternaciones y el resto de los gastos de ese paciente y el trasplante, ningún financiador lo va a poder sostener, hoy por hoy. No sé, algún mecanismo debería haber, o sea, una exención impositiva a este tipo de importaciones, cosas que ya se van de la medicina para transformarse en algo más complejo, ¿no? Nosotros no lo logramos, yo toda la vez que lo intenté no logré ganar nada. Sí, habría que ver cómo se consigue que los valores bajen un poco y estén un poco más a nuestro alcance. Ustedes, José, porque yo creo hace que una manera... sí, ustedes estaban hace 10 años como nosotros.
¿Qué Una consejo? manera de empezar, yo creo que es lo que estáis haciendo, tener un registro lo más extenso posible que participe todo el mundo. Lo que pasa que también, pues, un poco de jarro de agua fría es que los registros tardan en tener efecto, ¿no? Tardan en tener efecto porque hasta que no tienes un número suficiente de casos, no lo tiene. Pero yo sí os animaría a participar y a que participe todo el mundo, porque mientras más general sea el registro, más valor tiene. Nuestro registro nos da ahora muchísimas alegrías y ahora ya es una consulta imprescindible. El registro de trasplante cardíaco es una consulta imprescindible para cualquier administración y cualquier político tiene que usarlo. Y ya llevamos también unos años con el registro de asistencias de larga, que, bueno, que yo creo que es la única manera que tenemos de demostrar los resultados, vamos, primero resultados y segundo utilidad. Pero hay que hacerlo antes de... El político, cuando tú, el economista, cuando le vas a pedir, te pide datos, te pide cosas, y si dices, creo que va muy bien, no, le tienes que demostrar que va muy bien. Y esa la única manera es tenerlo todo documentado y registrado. Sí, yo creo que, si me permitís, Vane, y le voy a contestar a Fernando lo que yo personalmente pienso, aunque ya hemos hablado unas cuantas veces de todo este tema. En realidad todos estos programas son muy caros, hay que aceptar. También hay que aceptar que la República Argentina, sabemos lo que estamos pasando ahora y lo que hemos estado pasando en los últimos años, ¿no es cierto? No es un país que sobre o que esté bien distribuido. La realidad es lo que coincido 100% con lo de José. La idea de todo esto fue que si no tenemos ningún dato como tal, porque todo el mundo, todos nosotros como cirujanos cardiovasculares, nos manejamos en base a registros o programas que son externos. La realidad nuestra, hoy por hoy ni siquiera la sabemos. Podemos saberla de 2 o 3 centros de mayor o menor actividad, pero realmente a la hora de tener que pelear con las grandes instituciones, sigo pensando lo mismo que siempre pensé. Somos nosotros, las sociedades científicas, el segundo escalafón, porque no le vamos a pedir a los grandes intervinientes políticos que nos aclaren a nosotros programas. En realidad somos nosotros los que tenemos que, como dijimos una vez, crear necesidades. La necesidad ya existe, lo que pasa es que nosotros tenemos que tomarla como tal. Yo creo que este es solamente poner una patita, un pie a todo esto y empezar a crecer. Y sí, considero lo mismo que José, esto no va a dar un resultado ahora, pero si no nos ponemos en esto, yo creo que estamos mucho peor en ese sentido, ¿no es cierto? Bueno, esa es mi opinión y ya desde hace mucho que creo insistir con esto, ¿no es cierto? Bueno, Vane, no sé si a vos qué te parece, así lo dejamos dormir al doctor José Luis, porque ya son como las 12:30, 1, ¿no? Está muteado, José. Ah, está muteado. Estás muteado, ¿para que te desmuteo? Nada, que no. Uy, yo toqué a la vez. Espera que ahora, espera, ya está. Ya veré. Digo que no te preocupes, que está muy interesante y que yo ya no madrugo, estoy de vacaciones ya hasta agosto no trabajo. Envidiable, envidiable. Bueno, no sé, Vane, si querés cerrar, ¿qué te parece? La verdad que hay que agradecer primero a Abbott, que nos dio todo este momento, por un lado, y como dijo José también, sin esto no podemos trabajar y hacer algo. Y segundo, a todos los participantes, que ha sido una barbaridad de participantes y el entusiasmo que han puesto para esto. Ojalá que esto se siga dando. Y en el tiempo también. Más de 200 personas, así que Sí. gracias a todos. 215 personas. Gracias, José Luis. Saludos a Marisa, a Rebeca, a Paco, que nos apoyó con el RADAC, y gracias a vos también. Así que a todos los gallegos, como les decimos a ustedes acá, sabemos que no son todos de Galicia, pero a todos los españoles. Un abrazo y muchas gracias, Eliane y Ricardo. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Bueno, gracias José, gracias Elian, Ricardo, como siempre, un abrazo grande y bueno, suerte con todos y cuídense por favor.
Muy Muchas bien. gracias. Hasta luego. Gracias. Y hasta la Gracias, próxima. José. Un abrazo.